Muy buenas noches, amigos y amigas del Facebook. El día de hoy hemos programado nuestra disertación a partir de las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la noche, con motivo de que se tenía el encuentro de Perú con Colombia. Bueno, hemos programado para el día de hoy disertar el tema de requisitos para ser candidato en las elecciones municipales y regionales que se llevarán a cabo el próximo año, el primer domingo del mes de octubre. Anteriormente estaba programado el segundo domingo de octubre, pero para el próximo año está programado para el segundo domingo de octubre, que va a ser exactamente el 2 de octubre del próximo año. Ese día se lleva adelante las elecciones municipales y las elecciones regionales, que tendrán como propósito elegir a alcaldes, regidores, consejeros regionales, gobernadores regionales. Cabe mencionar que las elecciones son convocadas por el presidente de la República con una anticipación de 270 días calendarios antes de las elecciones. Es decir, a más tardar el 3 de enero del año 2022, el presidente de la República ya debe haber dispuesto la publicación del decreto supremo que convoca a elecciones municipales y regionales. También es importante mencionar que las organizaciones políticas inscritas 210 días calendarios antes de las elecciones pueden participar. Esto quiere decir que hasta el 2 de marzo, si logran su inscripción, pueden participar, pero eso significa que el 2 de marzo, a más tardar, ya debe estar publicado en el diario oficial El Peruano. También es importante mencionar que la inscripción de candidatos, de acuerdo a la legislación vigente, se realiza 110 días calendarios antes de las elecciones. Es decir, a más tardar el 22 de junio del próximo año 2022 deben realizarse las inscripciones de las fórmulas de candidatos para estas elecciones municipales y regionales. Para ello, se va a conformar a nivel nacional los jurados electorales especiales. Habrá jurados que tengan jurisdicción, competencia sobre los distritos de Huancayo, sobre los distritos de cada provincia. Eso ya lo determinará oportunamente el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones, una vez que se publique este decreto supremo de convocatoria de elecciones, que debe ser a más tardar el 3 de enero del próximo año, el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que emitir el calendario electoral, el cronograma electoral. Esto quiere decir, van a señalar fechas límites para las inscripciones, fechas límites para la publicación de la lista de candidatos, fechas límites para la exclusión de candidatos,
fechas límites para presentar tachas, etc. Ese es el cronograma electoral que aprueba el Jurado Nacional de Elecciones una vez que se haya convocado a elecciones municipales. Entonces, eso es importante dar a conocer porque, como ya sabemos, ya falta poco para que llegue el mes de enero. Ya estamos julio. Entonces, ¿cuánto falta? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Menos de medio año para que el presidente de la República, el próximo presidente de la República en realidad, sea el que convoque a estas elecciones. Muy bien, ahora sí vamos a dar a conocer cuáles son los requisitos para ser candidato a alcaldes y regidores. Luego de eso estaremos dando a conocer cuáles son los requisitos para ser candidato a consejeros y a gobernadores regionales. Para ser candidato a estas próximas elecciones municipales, se requiere tener el DNI vigente. Es decir, se tiene que ser ciudadano en ejercicio, que no tenga ningún impedimento. Luego, haber nacido en el lugar donde se va a postular o tener domicilio en los 2 últimos años previos a la elección. ¿Cuándo van a ser las elecciones? Van a ser exactamente el 2 de octubre del 2022. Eso quiere decir, a más tardar, el que quiere ser candidato, si no ha nacido en el lugar donde quiere postular, entonces tiene que demostrar una residencia de 2 años antes de las elecciones, es decir, hasta el 2 de octubre del 2020. Si demuestran domicilio a partir del 3 de octubre, ya no pueden ser candidatos. Anteriormente, ¿cómo era? Anteriormente te exigían, no, señor, tú tienes que ser 2 años de residente, hayas o no hayas nacido en el lugar. Por ejemplo, había un ciudadano que quería presentarse para la provincia de Chupaca. Nació en Chupaca, pero resulta que se fue a vivir a Lima, en Lima siempre residió, luego viene, se presentaba, señor, tu DNI figura como domicilio Lima, por lo tanto no puede ser candidato. Pero esto ha cambiado a partir del 5 de diciembre del año 2017. Ahora sí, por ejemplo, el ciudadano dice, no, yo nací en Chupaca, es cierto, mi DNI está registrado en Lima, pero yo demuestro que nací en Chupaca con mi acta de nacimiento o la partida de nacimiento, por lo tanto sí puedo ser candidato. Entonces, los nacidos en la jurisdicción donde van a presentarse como candidatos, sin que cumplan estos requisitos de los 2 años de domicilio, sí pueden ser candidatos. Muy bien. Luego, ¿quiénes también pueden ser candidatos? Los extranjeros. ¿Cómo? ¿El extranjero puede ser? Claro que sí. Un venezolano, un colombiano, un chileno, etcétera, puede ser candidato en las elecciones municipales, lógicamente si están demostrando que son residentes por 2 años. Si ellos demuestran que son residentes por 2 años, pueden ser candidatos, pero ellos están prohibidos de ser candidatos en las zonas de frontera. En todas las fronteras del Perú, si alguien quiere ser candidato siendo extranjero, no puede postular.
Y ejemplos tenemos, ¿no? Por ejemplo, en Concepción hubo un alcalde de origen alemán que estuvo varios años de alcalde en Concepción. Ahí está la prueba, ¿no? Entonces, sí es permitido la postulación de extranjeros. Solamente están impedidos si están en zonas fronterizas. También existen impedimentos para postular. ¿Quiénes no pueden ser candidatos en las próximas elecciones municipales? No puede ser el presidente, los vicepresidentes y los congresistas de la República. Muy amable por las preguntas. Dentro de 10 minutos vamos a empezar a responder las preguntas. Ya exponemos 10 minutitos. Ahorita son las 9:12. A partir de las 9:22 ya estamos respondiendo las preguntas. ¿Quiénes más no pueden ser candidatos? Los funcionarios públicos suspendidos o inhabilitados conforme al artículo 100 de la Constitución Política del Estado. ¿Y a qué se refiere el artículo 100? Se refiere a las personas que en su condición de funcionarios que ocupaban la presidencia de la República, miembros del Tribunal Constitucional, magistrados que han sido acusados constitucionalmente y sancionados, ellos tampoco pueden postular. Tenemos un ejemplo reciente. ¿Quién ha sido sancionado como consecuencia de una acusación constitucional? Ha sido Vizcarra, Martín Vizcarra, en su condición de presidente de la República. En aquel entonces cometió infracción, según la comisión que lo procesó, y lo sancionaron con inhabilitación de 10 años. Por ejemplo, él no puede ser candidato en las elecciones municipales. Tampoco pueden ser candidatos los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que estén en actividad. Alguien dice, yo soy policía o yo soy militar y me presento en las elecciones. Señor, tú estás en actividad, no puedes ser candidato. Salvo que hayas renunciado, ya no estés en actividad, ahí sí. Luego, los trabajadores de los poderes públicos, de las empresas del Estado y de las municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de haber, el cual tiene que ser concedido 30 días calendarios antes de la elección. Es decir, si las elecciones van a ser el 2 de octubre, entonces a partir del 2 de septiembre ya tiene que estar vigente su licencia sin goce de haber. Se han presentado casos en que siendo trabajadores se presentaron, no presentaron licencia, lograron ser elegidos. Hay que tener cuidado porque ahí se puede producir la vacancia por la causal de hechos sobrevinientes a la elección. Mucho cuidado. Entonces lo mejor es, soy candidato, muy bien, estoy trabajando en una municipalidad, presento mi solicitud de licencia sin goce de haber con una anticipación de 30 días y no tengo problemas. Me eligen, tranquilo desempeño. Entonces, siempre es bueno cumplir con la norma para no lamentar las consecuencias que se presentan con posterioridad. Muy bien, ¿quiénes tampoco pueden ser candidatos? Los deudores de reparaciones civiles, que están inscritos en el registro de deudores de reparaciones civiles, REDERECI. ¿Y quiénes son ellos? Son las personas que, por ejemplo, han sido condenadas por la comisión de un delito. Se rehabilitaron, pero no cumplieron con pagar la reparación civil. Entonces, eso detecta el jurado electoral especial o un ciudadano presenta la tacha
simplemente lo tienen que excluir porque no puede participar una persona que esté inscrito en este registro de deudores de reparaciones civiles. Tampoco pueden postular los que son deudores de alimentos. Los que son deudores alimentarios que están inscritos en REDAM no pueden ser. Acá vamos a hacer una aclaración, ¿no? Alguien puede decir, carambas, a este señor que está postulando, su ex mujer o su ex esposa lo ha demandado por alimentos. Muy bien, voy a presentar la tacha sustentando que debe. Por eso pues le ha demandado. Si no le debería, no le hubiese demandado los alimentos. Entonces el ciudadano va a ser notificado con la tacha y él dirá, pues señor, un momentito, es cierto, me han demandado por alimentos, pero yo no estoy debiendo. Sino que la señora, bueno, pues está un poco incómoda, me quiere fastidiar y ha presentado la demanda de alimentos, pero yo no le estoy debiendo. Ya le estoy pasando un monto, cuando se dicte la sentencia voy a cumplir y listo. Entonces en ese caso no procede, pues no. ¿Cuándo procede? Cuando, por ejemplo, al candidato le demandan alimentos, fijan la sentencia. Entonces, ¿qué va a suceder? Fijan la sentencia, establecen, por decir, 300 soles mensuales. Y ese candidato no paga, presentan la liquidación de alimentos, le requieren que cumpla con pagar, no paga tampoco. Entonces, ¿qué hace el juez de paz letrado que lleva adelante el proceso de alimentos? Lo que hace es cursar el oficio al Ministerio Público para que proceda a la denuncia por omisión de asistencia familiar y a su vez dispone la inscripción en el registro de deudores alimentarios, en el REDAM. Entonces, en ese caso sí, pues no. Entonces, un ciudadano está postulando, pero está inscrito en REDAM. Entonces, está impedido de ser candidato. Señor, si quiere ser candidato, cumple con los alimentos. Si quiere ser candidato, cumple con la reparación civil. Luego, no pueden ser candidatos aquellas personas que han sido condenadas por delito doloso en primera instancia. Entonces, ¿qué pasaba? Antes era que esté sujeto a una apelación o que haya dejado consentir. No apeló, se descuidó, ya pues quedó consentida. O apeló, quedó ejecutoriada. Pero ahora no. Ahora ustedes recordarán la reforma constitucional que hubo y dicen, no señor, si tú tienes una sentencia en primera instancia, lo sentimos, no puedes ser candidato. Por cualquier delito doloso. ¿Cuáles son delitos dolosos? Todos los delitos que se cometan con dolo, con intención. No están incluidos los culposos, ¿no? Una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre doloso y culposo? El doloso es, por ejemplo, voy a estafarle a este señor porque sé que tiene dinero, le voy a vender el cuento de que tengo una casa a un precio muy barato, lo logro convencer y después me denuncia. Eso es delito doloso. En cambio, culposo es cuando yo tengo mi vehículo, sé que debo manejar a una velocidad prudente, pero estoy como loco, corro a toda velocidad y atropello a alguien. ¿Qué es eso? Culposo. En este caso, la norma no te dice que estás prohibido, porque acá en la norma dice cuando eres sentenciado por delito culposo. Ahora, en el caso de delitos de apología, apología ya ha sido dejada sin efecto, no, pero por ejemplo existen delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual. En ese caso, las personas que han sido condenadas por esos delitos ya no puede ser candidato así se rehabiliten. Hay una persona, dice, bueno, a mí me sentenciaron por
el delito de violación de la libertad sexual, estoy arrepentido, ya me regeneré, ya presenté mi solicitud de rehabilitación y voy a postular. No, señor. Así te rehabilites tú, si cometiste ese delito de violación de la libertad sexual, de terrorismo, de tráfico ilícito de drogas, no puedes ser candidato en las elecciones. No puedes, estás impedido de por vida. ¿Quiénes más? Las personas que en su condición de funcionarios, servidores públicos, han sido condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada. Cuando han sido sentenciadas no pueden postular. Por ejemplo, una persona es sentenciada por abuso de autoridad, siendo autoría, ¿no? Abuso de autoridad. Lo sentencian, se rehabilita. ¿Podría postular? Sí puede postular cuando ya está rehabilitado. Pero los que cometen colusión, peculado, corrupción de funcionarios, tampoco ya pueden postular de por vida. Resulta que alguien ha sido sentenciado por colusión. Colusión es cuando un funcionario se pone de acuerdo con un proveedor para perjudicar al Estado. Lo descubren, lo procesan, lo sentencian. Y el ciudadano dice, bueno, ya me sentenciaron, cumplí mi condena, presento mi solicitud de rehabilitación y ahora sí voy a ser candidato. No, señor. No puedes ya ser candidato de por vida. Si cometiste colusión, si cometiste peculado, si cometiste delitos que estén en la estructura de la corrupción de funcionarios, ya no puedes ser candidato. Esa es la famosa muerte civil. ¿Y eso desde cuándo está vigente? Desde el 9 de enero del año 2018. Así que era un cuento chino que nos traían los candidatos en estas últimas elecciones generales, que decía, yo voy a proponer la muerte civil. No, señor, eso ya está desde el 9 de enero del año 2018. ¿Quiénes tampoco pueden ser candidatos? Los que son ministros, viceministros de Estado, prefectos, subprefectos, gobernadores, tenientes gobernadores, pero acá se da la salvedad si renuncian 60 días antes de las elecciones. Recordemos, 60 días antes de las elecciones. Muy bien, habíamos prometido que íbamos a responder preguntas a partir de las 10:22. Y ya nosotros nos hemos pasado 2 minutitos, van a disculparnos. Giuseppe AS, buenas noches amigo, nos pregunta, ¿hay algún impedimento por procesos judiciales o policiales? Bueno, como ya lo dije, los que están impedidos son los que tienen sentencia. Así sea de primera instancia, por delito doloso, ellos están impedidos. Pero si alguien tiene un proceso judicial en curso, no está impedido. Un proceso policial ahí por algún lío que tuvo, alguien lo denunció. A veces hay denuncias calumniosas, ¿no? Entonces, en esos casos, no existe impedimento. Puede postular. ¿Por qué? Porque tenemos en la Constitución Política del Estado la presunción de inocencia. Es un derecho constitucional. Muy bien, seguimos con las preguntas que nos están formulando. A ver, acá nuestro amigo Samuel, o antes, Johan Espinosa Flores. Buenas noches, Johan. Nos pregunta, doctor, buenas noches. En el caso de docentes, ¿cómo se da la licencia sin goce? ¿Es igual que los trabajadores estatales? ¿O hay una excepción en su caso
¿y de quiénes más se daría el caso? Excelente pregunta. ¿Qué son los docentes? Son las personas que imparten conocimientos en las diferentes instituciones educativas. Y cuando nosotros leemos la Ley de Elecciones Municipales, ¿qué te dice? No pueden ser candidatos los que trabajan en el sector público. Aquí está. Los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos. ¿Cuáles son los poderes públicos? Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. O sea, hay servidores nombrados, contratados que están ahí. Ellos no pueden ser candidatos salvo que renuncien 30 días antes. Otros, los organismos y empresas del Estado. ¿Cuáles son empresas del Estado, por ejemplo? Tenemos Sedam Huancayo, tenemos las cajas municipales que están consideradas como empresas municipales. Entonces, ellos, en su condición de trabajadores, tampoco podrían ser candidatos, salvo que pidan licencia sin goce de haber 30 días antes de las elecciones. Y luego dice de las municipalidades. Entonces, eso ya lo expliqué, lo repito. ¿Todos los que son trabajadores de las municipalidades pueden ser candidatos? Sí, pero que tienen que cumplir con la licencia sin goce de haber 30 días calendarios antes de las elecciones. Es decir, máximo ya deben estar dentro de la licencia sin goce de haber el 2 de septiembre del próximo año. Ahora, en el caso de los docentes, al docente, ¿qué se le considera? ¿Es servidor público o no es servidor público? Sí es servidor público. ¿Por qué? Porque el docente percibe su remuneración que es transferida por el Ministerio de Educación. Entonces, acá cuando dice los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos. Los poderes, ya lo dije, no son ejecutivo, judicial, legislativo. Entonces, ¿dónde pertenece el Ministerio de Educación? Al Poder Ejecutivo. ¿Quién realiza las transferencias económicas? El Ministerio de Economía y Finanzas, como consecuencia de las informaciones que realice el Ministerio de Educación. Entonces, también los docentes deben solicitar licencia con 30 días de anticipación, realizando la interpretación de este dispositivo que es la Ley de Elecciones Municipales. Muy bien, vamos a continuar respondiendo las preguntas que nos hacen nuestros amigos del Facebook. Acá tenemos una pregunta de nuestro amigo Samuel. A ver, ¿qué nos dice nuestro amigo Samuel? A ver, vamos a ver. Sé que han hecho muchas preguntas. Entonces, vamos a responderlas poco a poco. No ubicamos la pregunta de Samuel, van a disculparnos. Tenemos otra pregunta acá de nuestro amigo Ángel Oscanoa. Ángel Oscanoa nos dice, ¿la alternancia y paridad se aplican al cuerpo de regidores solo o está incluido el postulante a alcalde? Muy buena pregunta. Cuando se da la reforma de la Constitución Política del Estado, y también de la ley orgánica de la ley de elecciones municipales, ¿cuándo se da? Se da el 23 de julio del año 2020. Esta ley es la ley 31.030. Esta ley 31.030, que está vigente a partir del 24 de julio del año 2020, ¿qué te dice? Te dice, señor, ahora tienes que aplicar lo que es
la igualdad de candidatos. 50% de varones y 50% de mujeres. Y si no haces eso, simplemente como jurado electoral especial no admito tu inscripción y te excluyo. Entonces, eso es a partir del 24 de julio de 2020, como es lógico, ya se aplica para las elecciones municipales y regionales que se van a llevar a cabo el 2 de octubre del próximo año. ¿Qué te dice? Te dice puntualmente lo siguiente. El número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista, que está conformada por el 50% de hombres o mujeres ubicados intercaladamente de la siguiente forma. Una mujer, un hombre, una mujer. Y si sucede lo contrario, hombre, mujer, hombre, mujer, y así sucesivamente, hasta tener la equiparidad. La mitad varón, la mitad mujer. Ahora, para responder lo que nos preguntaba nuestro amigo Oscanoa, no se cuenta al que es candidato a alcalde. Solamente se tiene en consideración a los postulantes a regidores. Ejemplo, para la ciudad de Huancayo va a postular un varón. El varón, entonces, pueden decidir, ¿no? Dentro de la organización política, ya pues él está postulando para alcalde, él es varón. Y el que va a seguir como candidato a teniente alcalde, a primer regidor, va a ser varón, pues. Entonces no existe impedimento. Entonces varón. Luego ya tiene que ser mujer, varón, mujer, y así intercaladamente. O puede ser, ¿no?, una mujer. Ya ella va a postular a la alcaldía de Concepción. Su teniente alcalde quiere que sea mujer. Ya, pues puede ser mujer, no hay problema. Pero el que le sigue varón, mujer, así alternadamente, ¿no? Entonces, no se tiene en cuenta al candidato o candidata a la alcaldía, solamente a la lista de regidores. Muy bien, nuestro amigo Kenji Mesa Ramón nos dice lo siguiente. Doctor, buenas noches. Sobre la renuncia y afiliación de movimientos regionales y partidos políticos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando una persona desea postular a regidor, a alcalde, no puede estar inscrito o afiliado a una organización política, salvo que la organización política no participe. Entonces esa organización política le otorga una autorización y puede ser candidato. Pero no vayan a decir, pues, pero sí, pues, pero está postulando acá en algunos sitios, en otros no, no, señor, tiene que ser en toda la circunscripción, ¿no? Entonces, en ningún sitio, si no participa, está autorizado. Pero si está inscrito, si está afiliado y no ha renunciado, no puede ser candidato. Está prohibido. ¿Y qué va a pasar? Es fácil. Tú ingresas al Infogov a través del Google, Infogov. Entonces ingresas ahí. Eso pertenece al Jurado Nacional de Elecciones. La información de afiliados. Revisas. Ah, carambas, este señor Samuel Vergara Yance está inscrito en el movimiento Sudemos la Camiseta. Ah, ya. Pero está postulando por el movimiento Siempre Seremos los Campeones. Ah, carambas. Voy a pedir o voy a presentar una tacha. Presenta la tacha y lo retira. O el jurado también lo excluye, ¿no? De oficio, ¿no? Porque eso es fácil, no lo revisa. Ah, caramba, este ciudadano nos quiere sorprender. Lo vamos a retirar de la lista. Entonces, esa es la consecuencia que va a tener el ciudadano que está inscrito en la
en una lista a sabiendas que está afiliado en otra organización política. Muy bien, estamos respondiendo las preguntas que nos están haciendo todos los que nos siguen a través del Facebook. A ver, vamos a continuar explicando este tema si no hay más preguntas. Vamos a continuar explicando, ¿no? Estábamos precisamente en esto de los requisitos de los candidatos. Sin embargo, pueden hacer las preguntas, nosotros las vamos a responder. Estamos dispuestos a responder las preguntas que ustedes consideren realizar esta noche, porque es importante estar muy bien informado para no tener ninguna duda en las próximas elecciones que se van a llevar a cabo el 2 de octubre del año 2022. Muy bien, ¿cómo se da la inscripción de las organizaciones políticas? En el proceso pueden participar partidos políticos nacionales, alianzas electorales, sean nacionales o regionales, que tengan inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, pueden inclusive participar las organizaciones políticas que logren su inscripción hasta 200 días antes de las elecciones. 210 días calendarios, es decir, se cuenta sábado y domingo. Entonces, si por ejemplo se logran inscribir y se publica a más tardar el 2 de marzo del año 2022, entonces ya están aptos y pueden participar en las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque la ley te dice hasta 210 días calendarios antes de las elecciones. La lista de candidatos, ¿cómo se presenta? ¿Y quién presenta? El que inscribe a una lista de candidatos es el personero legal. Nadie más. No puede decir, pero yo soy candidato, pues, y yo me quiero inscribir, pues. Así que los inscribiré, no. El único que puede hacerlo es el personero legal, debidamente acreditado por el movimiento u organización política que va a participar. A ver, nuestro amigo Kenchi Mesa Ramón nos pregunta, doctor, sobre la fecha límite de renuncia y afiliación y sobre las elecciones internas y las primarias. Excelente pregunta. ¿Qué sucede? El año pasado se ha publicado sobre las elecciones internas y sobre las elecciones primarias. Entonces, dijeron que ya no se aplicaba para las elecciones generales que ya concluyeron, ¿no? Dieron una cuarta disposición transitoria y dijeron, señor, esto de las elecciones primarias y las elecciones no se van a aplicar, ¿no? Pero sí se aplicaron las elecciones internas. Eso conocemos, ¿no? Solamente se aplicaron las elecciones internas, por eso hubo postulación de candidatos en los diversos partidos políticos. Por ejemplo, en Acción Popular, ¿quiénes postularon? Johnny Lescano, también postuló, no me recuerdo bien, pero hubo competencia. Entró en todos los partidos políticos, ¿no? Entonces,
pero ya no hubo elecciones primarias. Entonces, ¿desde cuándo está vigente esto de las elecciones primarias? Como dije, recién va a estar vigente para estas elecciones municipales y regionales. No se aplicó en las elecciones generales que ha concluido el 6 de junio con la segunda vuelta. Entonces, en cuanto se refiere a elecciones, ¿no? Porque el proceso en sí todavía no concluye. ¿Cuándo va a concluir? Cuando se proclame oficialmente al ganador. ¿Y quién va a proclamar? Va a proclamar el Jurado Nacional de Elecciones. Lógicamente que esto va a ser cuando se concluya la resolución de las solicitudes de nulidad que ha presentado el partido político Fuerza Popular, que dicho sea de paso, todas las está perdiendo porque vemos que se publican diariamente en el peruano, todas las están perdiendo. Por ejemplo, hoy día viernes publicaron en el diario oficial El Peruano 8 resoluciones sobre nulidades, ¿no? Y todas son infundadas, es decir, todas son favorables a Perú Libre. Bueno, no vamos a salirnos del tema, estamos hablando de elecciones internas y las primarias que nos está preguntando nuestro amigo Kenji Mesa Ramón. ¿Qué dice al respecto la ley de organizaciones políticas? En este caso, no trata eso, la ley de elecciones municipales, sino la ley de organizaciones políticas. Y esto ha sido modificado el 27 de agosto del año 2019. ¿Qué dice? Para hablar con precisión a estas próximas elecciones municipales. Dice, en el artículo 22 dice, oportunidad de las elecciones primarias. Dice, las elecciones primarias para elegir candidatos a presidente de la República, congresistas, bueno, ustedes saben que no hubo eso por las explicaciones que ya di, ¿no? Luego dice, gobernadores regionales y alcaldes se desarrollan conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones. Fíjense, ahorita ¿sabemos cuándo va a ser las elecciones primarias? No. ¿Por qué? Porque todavía el presidente de la República no ha convocado a elecciones. ¿Cuándo va a convocar a elecciones? No Sagasti, sino el próximo presidente de la República. Va a convocar a más tardar el 3 de enero del año 2022. ¿Por qué? Porque la ley de elecciones municipales dice tiene que convocar con una anticipación de 270 días calendarios. Es decir, puede convocar el 2 de enero, en diciembre, etc. ¿no? Pero la fecha límite es el 3 de enero. Entonces, cuando ya está establecido el calendario electoral que lo va a aprobar el Jurado Nacional de Elecciones, entonces ahí es lo que va a saberse con exactitud cuándo van a ser las elecciones primarias. Ahora, ¿quiénes están sujetos a las elecciones primarias? Son los siguientes. Candidaturas sujetas a elección. Están sujetas a elecciones primarias las candidaturas a los siguientes cargos. Presidente de la República, representantes al Congreso, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales. No dice regidores. Entonces ellos no van a ser sometidos a las elecciones primarias. Quienes van a ser sometidos a las elecciones primarias son los candidatos a gobernadores y los candidatos a alcaldes, tanto provinciales como distritales. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y ya ha salido una norma, ojo, salió una norma
que dice que todas las organizaciones políticas, sean movimientos regionales, locales, partidos políticos, tienen el plazo hasta el 31 de julio para adecuar su estatuto a la ley de organizaciones políticas. ¿Y qué pasa si no lo hacen? Simplemente no se les va a aceptar su participación en las próximas elecciones. Y ustedes saben perfectamente que las organizaciones políticas no han tenido en consideración lo de las elecciones primarias. ¿Por qué? Porque esto es una novedad que se está dando o que se ha incorporado a partir del año 2019. Recordemos que las últimas elecciones se han llevado a cabo el año 2018. Entonces, ojo con eso. Organización política que no adecuó su estatuto a la ley de organizaciones políticas no podrá participar en estas elecciones municipales. Entonces, eso hay que tener mucho en consideración. Entonces, no estén a última hora, uy, caramba, se me fue, tenía que haber hecho la adecuación, no lo hice. Ya, pues, a llorar, como dicen nuestros amigos, a llorar al río. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué más va a haber? Va a existir las elecciones internas. O sea, primero son las elecciones primarias. Luego de eso vienen las elecciones internas. Y eso también va a ser establecido en el calendario que va a publicar el Jurado Nacional de Elecciones después de enero, seguramente. ¿Cómo sucedió, no? Por ejemplo, cuando Vizcarra era presidente de la República, él convocó a elecciones generales para la elección de presidente y vicepresidente de la República y congresistas y representantes ante el Parlamento andino. Luego de eso, el Jurado Nacional de Elecciones publicó el cronograma electoral y eso va a suceder como dice la ley de organizaciones políticas. Muy bien, continuamos respondiendo algunas preguntas que nos están haciendo nuestros amigos. Muy agradecido por la sintonía y por el acompañamiento que nos están haciendo a estas horas de la noche. Parece que vamos a cambiar el horario. No sé, eso ya depende de la sugerencia que ustedes muy amablemente me pueden dar, porque siempre yo estoy explicando temas de interés nacional los viernes a partir de las 8 de la noche. Hoy día lo postergué por el encuentro de Perú-Colombia a partir de las 9. Sin embargo, podríamos modificar ya todos los viernes a partir de las 9 de la noche. Espero las sugerencias muy amables que ustedes me realicen porque yo me debo a ustedes. Y cuanto más conviene al seguidor que tenemos en Facebook, nosotros estamos para adecuarnos y para exponer. Muy bien, vamos a continuar explicando. Luego, ¿qué dice la norma? La norma dice que se tiene que conformar lo que ya adelanté a través de una respuesta, el 50% de hombres y el 50% de mujeres que sean alternadas. Pero ojo, esto no quita lo que siempre ha estado establecido en la norma, o no siempre, lo que ha estado establecido para las últimas elecciones, ¿no? Por ejemplo, no menos de un 20% de ciudadanos o ciudadanos jóvenes menores de 29 años. Eso hay que tener cuidado. No vayan a pensar, ya pues 50% de varones, 50% de mujeres y listo. No, hay que tener cuidado. El 20% tiene que ser jóvenes que sean menores de 29 años. O sea, puede ser desde 18 hasta 29 años. Eso hay que tener mucho cuidado.
no vayan a cometer ese error. Bueno, pues la norma dice 50-50 y me olvide, no. De ese 50-50 tienes que tener en consideración que el 20% no debe pasar de los 29 años de edad. Y también hay que tener en cuenta, bueno, en los lugares donde hay comunidades nativas y pueblos originarios, el 15%. Ojo, el 15% de los candidatos tienen que ser de comunidades nativas en los lugares que existan, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde existen comunidades nativas? En la selva central. Entonces ahí también se tiene que tener en consideración esta disposición que establece la Ley de Elecciones Municipales. ¿Qué más? La organización política tiene que acompañar un plan de gobierno municipal, sea provincial o distrital, ¿no? Según sea el caso. Y eso, como ya sabemos, como ya es costumbre, se publica en la página web del jurado electoral especial correspondiente. Entonces todos los ciudadanos tenemos acceso a revisar qué es lo que propone la organización política en el caso de que van a llegar, ¿no? Entonces, luego, los candidatos no pueden postular en otra lista, ¿no? No vaya a decir, oye, caramba, este grupo está fuerte, el otro también, ya pues acepto y postulo por los dos. No, señor. Solamente puedes postular por una organización política. ¿Y qué pasa si te descubren? Simplemente te excluyen, ¿no? Y tampoco puedes postular a dos cargos, ¿no? Alguien puede decir, a ver, ya, postulo para regidor, para la Municipalidad Distrital del Tambo, y postulo para consejero regional por Satipo, porque yo soy de Satipo, pero vivo en el Tambo, más de 2 años, tampoco. Solamente puedes postular a un solo cargo. Luego tenemos que la solicitud de inscripción, como les dije, debe ser suscrita, firmada por el personero del partido político o de la alianza, ¿no? Que esté acreditado ante el jurado electoral especial. Y esta solicitud tiene que estar firmada por todos los candidatos. Ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿no? A ver, necesito tu firma, tú vas a postular para el regidor número 3. Carambas, ahorita estoy por Lima, tengo un trabajo, no me dan permiso, no voy a poder firmar, pero tú eres el personero, presenta la lista y luego ya pues hablamos. No, señor. Todos los candidatos tienen que firmar la solicitud de inscripción de la lista, ¿no? El que acredita todo, Brum, lo presenta, es el personero, pero en esa lista están pues quiénes son los candidatos alcalde y regidores. Eso tiene que estar firmado por cada uno de los candidatos. Si no, va a existir problemas. Otra cosa importante es que no pueden ser, lo que ya me preguntaban, y de todas maneras es bueno responder, es los que están inscritos en otras organizaciones políticas, salvo que cuenten con su autorización. A ver, Ángela Camarena Balbín nos hace la siguiente pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Qué sucede si en un distrito la fórmula está conformada por un alcalde y 5 regidores? Total 6. La integran para cumplir el 50% de alternancia de género, se tendría que considerar desde el alcalde, porque si no, no se cumpliría. No. Cuando se publica esta ley que establece el 50% de varones y mujeres, ¿qué sucede? Se tiene que cumplir estrictamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿no? Hay distritos donde tienen 5 regidores y lógicamente el alcalde, ¿no? Entonces, muy buena pregunta, ¿no? Pero si son 5,
¿Cómo cumplo yo el 50-50? No puedo, pues, porque la mitad de 5 es 2.5. ¿Cómo hago? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora van a existir 6 candidatos a regidores. El caso de, como les expliqué, de alcalde no se considera, ¿no? No se considera. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber 3 varones y 3 mujeres. Y ya tenemos el ejemplo de las elecciones congresales. En las últimas elecciones congresales, ¿qué ha pasado? Se ha conformado las listas integrada por 6 candidatos. Ha existido hasta el número 6, 3 varones y 3 mujeres. Antes de estas elecciones, ¿cuándo han sido las elecciones? El año 2016, cuando se lleva adelante las elecciones generales, el año 2016, ¿qué sucedió? Había 5 candidatos por cada partido político, pero en esta ocasión ha existido 6 candidatos en aplicación de esta ley de la alternancia. Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Para las próximas elecciones municipales en los distritos, y todos los distritos pues tienen número impar, ¿no? Chilca tiene 9 regidores, El Tambo tiene 11, Huancayo tiene 15, los distritos del Valle del Motagua tienen 5, entonces todos son impares. Entonces va a aumentar uno más, ¿para qué? Para que se dé la igualdad de condiciones, ¿no? Varones y mujeres. Eso es lo que va a darse, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Teniendo la idea de las elecciones del 2018, el personero presenta, no, señor, acá está mi lista de candidatos. El jurado le va a observar, va a decir, señor, ya no es 5, es 6, en el caso de los que son 5 regidores. Muy bien, vamos a continuar. Las listas de candidatos son publicadas en la página web del Jurado Electoral Especial. Entonces, ahí emiten la resolución, ¿no? ¿Qué dice? Admítase la inscripción de la lista de candidatos para las elecciones municipales 2022 de la organización política de nombre tal. Ahí ponen, ¿no? Entonces, ahí es lo que se inicia el periodo de tachas, ¿no? Eso va a ser de acuerdo al cronograma electoral, ¿no? Pero la ley te dice, señor, si tú no estás de acuerdo con algún candidato porque consideras que no cumple con los requisitos establecidos o tiene impedimentos que están establecidos en la ley de elecciones municipales, tú tienes derecho a presentar tacha. ¿Y cuál es el plazo? 3 días naturales. ¿Y cuánto tienes que pagar? Tienes que pagar 1.100 soles por cada candidato tachado. ¿Y qué pasa si me declaran fundada la tacha? Te devuelven tus 1.100 soles. Si te declaran infundada, no te devuelven. Pues eso ya pasa a ingresos propios del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Acaban de sentenciar a un ciudadano. Justos hoy día se inscribe y hoy día lo están sentenciando. Y no, eso no, pues no, el jurado no sabe, ¿no? Van, admite, lo publica. Entonces cualquier ciudadano, ya este señor lo han sentenciado por delito doloso. Ya dije delito doloso cualquiera, ¿no? Entonces, señor, demuestro que este señor ha sido sentenciado recién un día antes de que se cierre la inscripción. Por lo tanto, pido que se le retire. El jurado le correrá traslado. ¿Y qué van a responder? Pues no, que no procede, que tiene que ser consentida. Eso responderán. ¿Qué más podrían responder? Y lo retiran del proceso. Entonces, en ese caso, ¿qué es? Es fundada la tacha. Por lo tanto, esos 1.100 soles tienen que ser devuelta al ciudadano que presentó la tacha. Otro ejemplo. Hay un ciudadano que dice, bueno, pues yo ya estoy rehabilitado, no figuro en ningún registro. Es más, acá está mi certificado de antecedentes penales, mi certificado de antecedentes judiciales, no tengo nada, estoy limpio.
¿Por qué? Porque me rehabilité. Brum presente y como ya no tiene ninguna figura, nada, bueno, pues el jurado ya admítase a trámite. Y resulta que el vecino sabe que lo sentenciaron por el delito de colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Ah, caramba. Si este ha sido gerente municipal en Huancayo y lo han sentenciado, a mí me consta. Claro, hace años ya pasó, pero ya está rehabilitado. Pero acá tengo su sentencia, pues, y lo presenta. Señores del jurado electoral especial de Huancayo, el señor ha sido sentenciado por corrupción de funcionarios. Es cierto, lo han rehabilitado, pero ¿qué te dice la ley de elecciones municipales? Que no pueden ser candidatos los que han sido sentenciados por corrupción de funcionarios, por colusión, por peculado. Y este señor ha sido sentenciado por peculado, por lo tanto no puede ser candidato, así esté rehabilitado. Entonces el jurado, ¿qué hace? Le corre tras al señor, acá hay una tacha presentada por ciudadano que está diciendo que usted ha sido sentenciado por peculado. Entonces el señor, ya sí, pues me han sentenciado, pero me han rehabilitado, acá está mi resolución con el que se resuelve tenerme por rehabilitado. Entonces el jurado dice, visto que la solicitud dice que el señor ha sido sentenciado, efectivamente vemos que se ha sido sentenciado por peculado. El que ha sido sentenciado por peculado no puede ser candidato en esas elecciones. Declaran fundada la tacha y lo retiran a ese candidato. Y le devuelven sus 1.100 soles al ciudadano que presentó la tacha, porque eso es lo que establece la ley de elecciones municipales. Si te declaran fundada la tacha, te devuelven tus 1.100 soles. Muy bien. Está hermosa la noche porque estamos respondiendo las preguntas de todos nuestros amigos del Facebook. Yo les agradezco por esta oportunidad que me dan de estar frente a ustedes y por la sintonía masiva que estamos teniendo viernes a viernes. Y como les decía, parece que vamos a cambiar el horario. Ya eso va a depender de las sugerencias que ustedes nos dan, ¿no? Porque siempre estábamos haciendo de 8 a 9 y al parecer de 9 a 10 hay más sintonía, ¿no? Entonces va a depender mucho de ustedes. Nosotros vamos a cumplir con lo que ustedes deciden. Esta noche estamos llegando gracias al auspicio del estudio jurídico Abogados Asociados, ubicado en el Jirón Parra del Riego número 814 del distrito del Tambo. Si tú tienes problemas con una institución pública que te instauró o te inició un proceso administrativo disciplinario, este estudio tiene con cuenta abogados especializados que resuelven tu problema. Si la Contraloría te hizo una serie de recomendaciones y tienes que implementar esas recomendaciones, también este estudio jurídico cuenta con abogados especializados que pueden resolver esos problemas. Si tienes problemas en las contrataciones, por ejemplo, decides resolver un contrato o tú eres un empresario constructor que te quieren resolver el contrato, también contamos con abogados especialistas en contrataciones. Si, por ejemplo, tienes problemas en materia civil, también contamos con especialistas. Alguien no quiere salir de tu vivienda, se venció la renta, no te quiere pagar, ¿qué tienes que hacer? Un proceso de desalojo. También contamos con abogados especialistas en materia civil porque este estudio está conformado por especialistas, el estudio jurídico Abogados Asociados, ubicado en el Jirón Parra del Riego número 814. Y muy pronto vamos a anunciar consultorías jurídicas que vamos a realizar, vamos a programar un día para que puedan realizar sus consultas de manera gratuita. Muy bien, estimados amigos y amigas del Facebook, nos ha quedado chico el tiempo, ya son las 10:05 de la noche. Hemos explicado lo relacionado a las elecciones municipales. Nos ha faltado tiempo para explicar lo que se trata de las elecciones o los requisitos para los candidatos que desean postular
en las próximas elecciones municipales, regionales, sea para consejero o sea para gobernador. Lógicamente que los requisitos son parecidos, sin embargo, hay algunas diferencias que las tenemos que explicar sí o sí. De modo que el próximo viernes 12, el próximo viernes vamos a dar a conocer cuáles son los requisitos para ser candidato para consejero regional y para gobernador regional. Y también vamos a responder todas las preguntas que ustedes nos formulan, como ha ocurrido el día de hoy. Entonces, estimados amigos, amigas del Facebook, muy agradecido por la sintonía. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 9 de la noche. Hasta pronto, amigos. Un abrazo muy cordial a todos ustedes.